Buenas noches y Dios les bendiga. Gracias David y Evelyn por las hermosas alabanzas, su fidelidad siempre para dirigirnos en alabanzas a nuestro Dios. Los queremos y estamos agradecidos por su ministerio y su servicio al Señor. Oramos para iniciar el estudio en esta noche. Señor, damos gracias. Señor, invitamos tu presencia aquí con nosotros en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana, Señor, necesitamos tu presencia con nosotros. Necesitamos tu gracia con nosotros. Necesitamos tu perdón, Señor, de nuestros pecados. Y necesitamos, Señor, tu guianza. Tantas cosas, Señor, que necesitamos cada día. Tú eres, Señor, nuestro proveedor. Tú eres todo, Señor, para con nosotros. Y alabamos tu nombre. También, Señor, presentamos, tú conoces, tú sabes, Señor, las necesidades que hay en cada hogar, en cada corazón, en cada vida. Señor, tú eres más que suficiente. Y cuando presentamos, Señor, nuestras necesidades delante de ti, tú puedes hacer mucho más de lo que podemos pensar o pedir. Que no hay nada difícil para ti, Señor. Gracias, Dios, porque tu obra es perfecta, tu tiempo es perfecto, tu amor es perfecto. Señor, te alabamos y damos gracias y damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén. Vamos a empezar el estudio en esta noche. El título del mensaje del estudio es La obediencia de Abraham. Y el texto para el estudio en esta noche encontramos en Génesis capítulo 22, que es el capítulo famoso en que Dios ordena a Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. Y tenemos aquí en esta historia, cuando Dios ordenó a Abraham para sacrificar a su hijo, tenemos el concepto que era necesario el sacrificio humano para tratar con el asunto del pecado, pero no cualquier ser humano, sino solamente un sacrificio perfecto. Y vemos aquí en esta historia, ese relato, el símbolo en cuanto al sacrificio que fue suficiente por la eternidad, que es, por supuesto, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue el ser humano quien pecó, entonces tuvo que haber un ser humano para deshacer la maldición y las consecuencias que vino al mundo por medio del pecado. Y no pudo ser la sangre de un animal, sino la sangre de un ser humano, un solo ser humano, para satisfacer la justicia de Dios. Porque Dios es amor perfecto, Dios nos ama, pero también Dios es justo. Y Dios no puede poner a un lado su justicia, su santidad, por razón de su amor. Él ama al mundo, ama a ti, ama a mí, ama a todos, pero no pudo salvar a la humanidad por su amor, porque Dios es justo. Y tuvo que haber un sacrificio que fue suficiente, que Dios pudo aceptar, y ese fue el sacrificio perfecto, Jesucristo sin pecado, que fue a la cruz del Calvario, y ese fue suficiente para que Dios pudo satisfacer tanto su amor como su justicia. Y vamos a ver el tipo de ese sacrificio en ese relato en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, miramos versículos, empezando con los versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Empieza diciendo, aconteció después de estas cosas. Vamos a mirar en un ratito, volver a esa frase, aconteció después de esas cosas, pero ahora seguimos. Cuando dijo en el versículo 2, y ahora toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Toma tu hijo, tu único, a quien amas. Vemos que Isaac representa ¿quién? A Jesucristo. Y Dios está diciendo a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, el hijo a que tú amas. Y sabemos que la historia que no va a morir Isaac, sino Dios va a proveer el sacrificio del holocausto. En ese caso fue el animal, pero tipificando el sacrificio de Jesucristo. Pero vemos también que en Romanos capítulo 8, versículo 32, vamos a mirar esto, 8, 32 de Romanos, dice, él que no escatimó, que no retiró, que no detuvo, ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos da también con él todas esas cosas? Que Dios estaba dispuesto para hacer todo para poder redimir nuestras vidas. Ni escatimó su propio hijo, sino entregó su hijo. Y dijo a Abraham, tu hijo, tu único hijo, el hijo a quien amas. Sabemos que Abraham amó a su hijo, Isaac. Era su único hijo. Y también vemos que el amor de Dios también hacia Jesucristo. Tengo aquí unos versículos que estoy mirando. Busqué solamente en el concordancia buscando el amor de Dios hacia Jesucristo. Encontré solamente en unos 5 minutos, encontré 19 pasajes en el Nuevo Testamento, todos diciendo la misma cosa. Por ejemplo, Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas esas cosas ha entregado en su mano. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un montón de versículos hablando sobre el amor que tiene el Padre hacia el Hijo. Dios, cuando Dios dijo a Abraham, tu hijo, tu único, a quien amas, estaba tipificando el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, quien Dios amó también. Y en Génesis capítulo 22, nuestro texto, siguiendo en el versículo 3, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, ¿no? Que Dios le asignó un lugar. Dijo a Abraham, vete, te voy a mostrar el lugar. Entonces Abraham fue al lugar que Dios le había dicho, Dios había planeado. No fue el plan en el corazón o la mente de Abraham diciendo, yo voy a hacer este sacrificio para mostrar mi amor para con Dios, no, sino fue la idea de Dios, fue en la mente, el corazón de Dios, para decir, Abraham, tienes que hacer esto. Al tercer día, versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham estaba declarando: vamos a ir y vamos a regresar. No dijo yo voy a regresar, no dijo yo voy a regresar. Adoraremos y volveremos. Isaac y yo, nosotros dos, vamos a volver. Abraham sabía que iba a sacrificar, o pensaba que iba a sacrificar a Isaac, pero sabemos por la fe de Abraham, en lo que nos relata en el Nuevo Testamento, que Abraham pensaba, creía que Dios era suficiente, poderoso para poder resucitar a su hijo. Se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Se expresa que fue la voluntad de Dios, fue el plan de Dios. Ahí dice en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, cuando los discípulos fueron arrestados por los sacerdotes y tienen que presentarse delante del sumo sacerdote, y estaba amenazando para no predicar más en ese nombre de Jesús. Pero cuando los discípulos después les dejaron salir libres, y cuando estaban reunidos y estaban orando, dando gracias a Dios, y orando y hablando sobre lo que acaba de suceder, dice en el versículo 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Entonces Herodes y Poncio Pilato hicieron planes para tomar a Jesús, mandaron soldados para arrestar a Jesús, traerlo a hacer un juicio, donde mintieron, donde hicieron acusaciones falsas y donde condenaron a él a la muerte. Pero dice, con los gentiles y el pueblo de Israel, versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces no fue ni en el corazón y plan de Herodes y Poncio Pilato, sino fue Dios que determinó lo que iba a suceder, porque Dios planeó desde el tiempo. Vemos que en Abraham, y también hemos repetido muchas veces en Génesis 3:15, cuando es el protoevangelio, cuando es la primera expresión de que Dios iba a proveer el sacrificio para reemplazar por el pecado del ser humano, que Dios iba a dar la provisión para redimir y traer una reconciliación. Pero aún Herodes y Poncio Pilato actuaron, pero obraron de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos pecaron y van a ser juzgados por sus acciones. Dios no causó a ellos hacer lo que hicieron, fue el plan de Dios, porque Dios sabía lo que iba a suceder, y hicieron ellos obrar de acuerdo a lo que sus corazones dispusieron a hacer, pero actuaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Vemos en el día de hoy, uno puede mirar las noticias y ver qué cosas están sucediendo, que estamos en los últimos tiempos, y vemos que están poniendo todas las cosas en orden, no están las cosas cayendo en desorden a la vista en cuanto a la decadencia del mundo, pero no está cayendo en desorden, sino todo está siendo en orden de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que vienen tiempos de amenaza y aún se puede decir persecución contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla sobre eso. Y vemos hoy que muchas veces también estamos repitiendo que lo que Dios mira y lo que Dios declara en su palabra son cosas buenas. El mundo está mirando y diciendo que esas personas están equivocadas. Esas personas tienen que ser marginados, tienen que ser cancelados, porque para el creyente que cree en la palabra de Dios, el mundo no acepta eso. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de ese mundo. Y las personas que están obrando, sean
primer ministros, sean presidentes, sean gobernadores, sean senadores o personas en negocio, en la educación, están tomando decisiones muchas veces en contra de la palabra de Dios, pero de acuerdo al plan de Dios, en cuanto a lo que Dios ha dicho, lo que va a suceder. Porque el mundo está en rumbo hacia, no sabemos cuánto tiempo, cuántos años, cuántas décadas, o años o meses, no sabemos, pero va a surgir el anticristo. La Biblia dice que el anticristo va a manifestarse después del rapto. Entonces, los que son parte de la iglesia de Jesucristo, que creen en Jesús, vamos a ser llevados cuando Dios decide y ha marcado el tiempo para el rapto. Después de eso, va a acelerar aún más las cosas y va a presentarse el anticristo y va a tomar control de todas las cosas que el liderazgo en el mundo del día de hoy están implementando cosas para poder facilitar y dar lugar al anticristo para tomar control y traer persecución contra la iglesia, contra Israel, hasta el final y el regreso, segundo regreso de Jesús al mundo. Pero ahí muestran que aún en ese tiempo, que en cuanto a la muerte de Jesús, fue el plan de Dios, pero utilizó hombres actuando de acuerdo a su libre albedrío, pero cumpliendo el plan de Dios. Volviendo a Génesis capítulo 22, versículo 6. Versículos 6 y 7. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre, Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Una pregunta interesante es que uno puede preguntar: ¿cuántos años tenía Isaac cuando Dios ordenó a Abraham sacrificar a su hijo? Cuando miramos fotos, imágenes, cuando estudiamos esta historia en la escuela dominical con los niños, muchas de las imágenes muestran a Isaac como un niño de 11 años, 14 años, por más o menos esa edad. Pero la Biblia no dice cuántos años tenía Isaac. El versículo 6 del capítulo 22 dice que Abraham puso la leña sobre los hombros de Isaac. Ellos fueron de un viaje bastante lejos y Dios dijo a Abraham que iba a mostrarle el lugar. Entonces dejaron sus dos siervos y seguían caminando ellos dos juntos, y Isaac tenía la leña que cargaba. Y lo que estuve leyendo, estudiando, que no fue una leña así, unos pedacitos, sino fue bastante leña para hacer un sacrificio. Entonces quiere decir que Isaac tenía que tener la edad y la fuerza suficiente para cargar leña por una distancia bastante larga. También mirando diferentes pasajes en la Biblia, que Sara tenía 90 años cuando dio a luz a Isaac, y la Biblia dice que Sara tenía 127 años cuando murió. Si tenía 90 cuando nació Isaac, entonces Isaac tenía como 37 años, 36, 37 años cuando su mamá murió, cuando Sara murió. Y mirando aquí en Génesis, el último versículo del capítulo 21 y el primer versículo del capítulo 22, Génesis 21, 34, el último versículo del capítulo 21, dice: y moró Abraham en tierra de filisteos muchos días. Y esa frase, muchos días, puede significar días, puede significar años, pero significa mucho tiempo, un periodo bastante largo. Y capítulo 22, y después de estas cosas,
Después que Abraham vivía en la tierra de los filisteos por mucho tiempo, puede ser años, entonces puede ser que Isaac no fue, um, quizás no fue muy joven, quizás fue un hombre joven cuando fue sacrificado. También Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, y la edad que Isaac tenía en ese tiempo, entonces tiene que ser suficiente grande para poder cargar la leña y también cuidar por sí mismo y cuidar de su papá, que tenía más de 100 años, y dejar unos 2 siervos para quedarse atrás. Entonces puede ser que era Isaac de edad un poco mayor de lo que imaginamos y ver las imágenes. Volviendo también a leer Génesis en el versículo, que sería el versículo 5, dice: entonces dijo Abraham y a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí dice muchacho, entonces quizás donde viene el concepto, que era un muchacho de entre 11 y 14 años, pero cuando uno mira en el hebreo, esa palabra que es traducido en la Reina Valera como muchacho, puede referir a un niño. Hay diferentes pasajes de la Biblia donde utilizan esa palabra muchacho y refiere a un niño, pero también se usa la misma palabra para referir a jóvenes. También utiliza la Biblia la misma palabra para referir a hombres jóvenes. Aún esa misma palabra que se usa para el muchacho, aquí en el versículo 5 de Génesis capítulo 22, esa palabra que usa aquí para muchacho también se refiere a soldados. Cuando refiere a soldados en diferentes pasajes en la Biblia, refiere a soldados como usando esa misma palabra que aquí es traducido como muchacho. Entonces, la misma palabra se usa para niños, jóvenes, hombres jóvenes o aún soldados. Entonces, puede ser usado como un término de cariño. Y entonces puede ser que Isaac era ya un hombre joven en el tiempo cuando fue sacrificado. Alguien escribió, voy a leer lo que encontré en algún comentario: si Isaac era lo suficientemente fuerte como para llevar la madera a la montaña, entonces probablemente era lo suficiente fuerte como para resistir el sacrificio, para rehusar ser sacrificado. El hecho de que Isaac se dejara atar y colocar en el altar muestra que Isaac seguía confiando a su padre. En diferentes comentarios sugieren que quizás la edad de Isaac algunos piensan que era muy joven, otros piensan que pudo haber que Isaac tenía hasta 33 años o mayor o más de edad. Pero si Isaac tenía 33 años, sería la misma edad que tenía Jesús cuando él fue voluntariamente a la cruz para entregar su vida. Y como Dios habla en símbolos, en esa historia, está simbolizando la muerte de Jesús, y es el ejemplo más claro de que requiriendo la vida de un ser humano para reemplazar, para pagar el precio, para satisfacer la justicia de Dios. Entonces no me sorprendería si Isaac tenía 33 años, teniendo la misma edad que tenía Jesús cuando Jesús fue a la cruz. Y que Abraham explicando a Isaac también conociendo a Dios, y Abraham convenciendo a Isaac, diciendo: Isaac, Dios me dijo que tú ibas a ser el hijo de la promesa, que a través de ti, tu descendencia, iban a venir multitudes de generaciones y multitudes de personas, y que la respuesta para la humanidad vendrá a través de tu descendencia. Entonces, si Dios me está ordenando para llevarte a este lugar y para ofrecerte en sacrificio, entonces Dios
te va a resucitar. Y ahora estoy leyendo entre las líneas, entre lo que está explícitamente declarada en la Biblia, pero es posible que fue así, que Isaac era un hombre ya, y él fue voluntariamente. Y vemos que se concuerda con lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. En Juan 6, capítulo 6, versículo 38, dice, porque Jesús hablando, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Y ese fue, Jesús sabía que Él vino al mundo, no para hacer su propia voluntad, sino para cumplir la voluntad de su Padre. Ahora, volviendo a Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces Dios proveerá. Y solamente Dios pudo proveer el medio para perdonar el pecado. El hombre es incapaz para hacer nada para salvar a sí mismo. El hombre no puede, si el ser humano hubiera tenido 1000 años, 2000 años, 5000 años, 10,000 años, jamás podría haber sido algo dentro de nosotros mismos para poder satisfacer la justicia de Dios para lograr el perdón de nuestros pecados. Cuando Abraham dijo, Dios proveerá, porque Dios tenía que proveer, porque esa fue la iniciativa de Dios, porque Dios quiso redimirnos y tener una relación y poder pasar la eternidad con nosotros. Versículo 9, Génesis 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Cuando ató a Isaac estaba ahí sobre el altar. Esa es la imagen de nosotros, el pecador, atados por el pecado, atados por nuestras desobediencias y nuestros pecados, atados sin habilidad para poder salvar a nosotros mismos. Dice el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Otra vez mirando a un texto en el Nuevo Testamento, Génesis capítulo 3, versículo 8. En Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, 8 dice, y la escritura, mirando que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando dice que Dios dio la buena nueva a Abraham, buenas nuevas, ¿qué es? El Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, que Dios antemano dio el Evangelio a Abraham. El Evangelio a Abraham, quiere decir que el Evangelio es Jesús vino del cielo, llegó al mundo, vivió una vida perfecta y fue a la cruz y murió sin tener pecados y murió, estaba 3 días ahí y resucitó. ¿Cuánto tiempo fue ese viaje de Abraham? Cuando Abraham estaba caminando de 3 días, caminando hacia el monte, en su mente, en su corazón,
su hijo ya estaba muerto, porque él sabía que fue ese caminata, ese viaje para matar a su hijo. Entonces, para él, emocionalmente, físicamente, estaba con la seguridad de que tenía que matar, que su hijo iba a morir. Entonces estaba ahí con ese 3 días, con ese dolor, tristeza, y también simbolizando Jesús cuando estaba en la tumba, ¿no? por 3 días y después resucitó. Y cuando el ángel dijo, Abraham, no lo hagas, no hagas daño al niño, era como ya el hijo resucitó simbólicamente, porque en su corazón hizo Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Que él dijo, Dios proveerá. Y ahí Dios proveyó. Había un carnero trabado con sus cuernos. Entonces ese animal murió en ese mismo altar en lugar de Isaac. Murió ese carnero, ese animal, simbolizando que nosotros teníamos que haber muerto en pago de nuestros pecados, pero Dios proveyó y Dios reemplazó y con Jesús en lugar nuestro para morir por nuestros pecados. Versículo 14 dice, y llamó Abraham el lugar, de aquel lugar Dios proveerá. En el hebreo, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hebreos, capítulo 11. Terminamos con este versículo en Hebreos, capítulo 11, versículos 17 y 19. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creía que Dios era suficiente para resucitar a su hijo, y también dijo que en sentido figurado también lo volvió a recibir. Recibió a su hijo de vuelta y tenía su hijo. Y Jesús murió en la cruz, pero no quedó en la tumba. La tumba se quedó vacío. Jesús resucitó. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo dijo en Corintios, dijo, si Jesucristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Que no tenemos, que somos mentirosos porque proclamamos que Jesús resucitó. La vida del cristianismo se basa en la resurrección de Jesucristo. Hay iglesias que enseñan, predican que es como la historia que acabamos de estudiar con Abraham, que simboliza la muerte de Jesús. Algunos creen y enseñan que, ahora yo diría que no son cristianos, porque por definición el cristiano es uno que sigue la Biblia, cree en la Biblia, y cree en que Jesús es Dios, que Jesús vivió desde la eternidad, que Jesús nació de una virgen, que Jesús vivió una vida perfecta, que Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó el tercer día, Jesús está a la diestra del Padre, Jesús vivirá para siempre. Ese es el Evangelio, ese es el cristianismo. Pero algunos enseñan que Jesús no murió, y si no murió, entonces no resucitó. Aún escuché esta semana de unas iglesias, fue una psicóloga, estaba diciendo que en decir a un niño que Jesús murió en su lugar por sus pecados, están diciendo que ese niño es culpable,
y la causa de la muerte de Cristo, que se puede dañar al psiqui, a la mente de los niños. Entonces, abuso para enseñar el plan de salvación a un niño. Es el extremo que algunos han llegado para negar lo que es verdadero, verdadera, la palabra de Dios. Y tenemos que entender que el mundo que no recibe a Cristo, la Biblia dice que los que no tienen el Espíritu Santo no pueden entender a Dios. No solamente no solamente lo niegan, pero no pueden entender, porque requiere el Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural. El nuevo nacimiento, nacer de nuevo, es un milagro de Dios que hace para transformar a nuestras vidas. Pero el fundamento de nuestra fe es la muerte, resurrección de Jesucristo. Y es solamente por medio de eso y también es Dios proveyó el medio por lo cual podemos ser salvos. Dios mismo lo hizo, no fue de nosotros. Dios lo hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Gloria a Dios que tenemos la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Que sea una verdad para nuestra salvación y nuestro mensaje para proclamar y para invitar a todos que hay perdón por medio de Jesucristo, hay salvación en Jesucristo. Y Él es la puerta. Y solamente por medio de su palabra podemos conocer la verdad de Dios y la provisión que Dios ha provisto para nosotros desde la fundación del mundo, para tu salvación, para la mía, cada persona que confía y declara a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de nuestro Dios. Amén. Oramos. Amén. Señor, gracias por esta historia tan hermosa, Señor, que muestra detalladamente en cuanto a simbolizando el sacrificio perfecto de Jesucristo. Señor, te amamos y más, Señor, que aprendemos de ti, Señor, de tu voluntad y de tu amor y tu plan para con nosotros, crece nuestro amor para contigo. Señor, estamos eternamente, Señor, agradecidos por el amor que tienes para con nosotros. Y también, Señor, en saber que esta palabra es verdad. Y como dice la palabra de Dios también, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Eso nos da consuelo también, Señor, en saber que el futuro tenemos incertidumbre en cuanto al futuro, de lo que va a pasar, pero cuando miramos el futuro a través de tu palabra, podemos entender, Señor, igual como Poncio Pilato y Herodes actuaban pensando que estaban haciendo algo, pero estaban haciendo cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y personas en este mundo, en el tiempo que nosotros vivimos, sean presidentes, sean primer ministros, sean reyes, sean gobernadores, líderes en diferentes campos de negocio, en la educación, en el noticiero, están obrando, Señor, pero tú estás en control de todas las cosas. Y si queremos saber cómo va a terminar todo, tenemos ahí en tu palabra, Señor, tu diseño, tu bosquejo, y podemos tener seguridad, Señor. Podemos tener seguridad y podemos hasta poner nuestras vidas por tu palabra, porque sabemos que si ponemos nuestras vidas en este mundo, que vamos a resucitar y vamos a estar ahí contigo por la eternidad. Y nuestro mensaje es que Jesucristo es la esperanza del mundo. Jesucristo es la única salvación para el ser humano. Jesucristo es la salvación para nuestra vida. Y Señor, te damos a ti la gloria, la honra, las gracias. Porque tu sabiduría, Señor, es infinita. Y tu amor también es infinito, Señor. Gracias
Gracias por salvarnos. Gracias por las buenas nuevas, el Evangelio, que Jesucristo vino para salvar a nuestras vidas y para tratar con el asunto del pecado. Te amamos, Señor, y damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero recordar que el día domingo que viene es el último domingo afuera. Te invitamos para venir con nosotros a celebrar en el patio del Kids Zone, en el aire libre. Pero la semana siguiente, 7 de marzo, empezamos de vuelta dentro del Avenue. Y ahí esperamos a las 11:15 es el servicio del día domingo. Amén. Que tengan el resto de semana gozando con la presencia, las bendiciones de Dios sobre su hogar y su vida. Que Dios les bendiga.